el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto,
Dios te bendiga en este día, la paz de Dios esté sobre tu vida, sobre tu familia, en este tiempo ahí donde te encuentras. Y una vez más nos acercaremos a su palabra, reconociendo que su palabra tiene verdad eterna para nosotros. Amén. Así es. Y de manera particular, hoy quisiera que podamos acercarnos y un poco reflexionar sobre la Escritura y en particular sobre el mensaje que nos ha sido encomendado a cada uno de nosotros como sus hijos. Reconocemos que estamos viviendo señales bíblicas, estamos viviendo señales donde vemos que el tiempo de Cristo se acerca el regreso de nuestro Señor a venir a buscar a su iglesia y a todos los que en Él han creído. Y alabo el nombre del Señor por esto. Hace un par de domingos atrás, un poquito lejano, almorzábamos con unos primos y él me preguntaba y me decía, ¿cómo ves este tiempo? ¿Cómo ves estos momentos, esto que estamos viviendo? Y yo lo primero que le dije, lo leo de una manera espiritual, lo leo de una manera bíblica, porque lo que veo que están sucediendo son señales acerca del fin, que el Señor regresa a buscar a su iglesia. Y yo digo amén a eso, que Dios venga a buscar a su iglesia, pero que Cristo venga a buscar a su iglesia tiene que ponernos a nosotros en la misión de Cristo de predicar el Evangelio. Es por eso que nos vamos a acercar a las cartas pastorales. En las cartas pastorales, tanto Tito como Timoteo, Pablo va a hacer un énfasis acerca de predicar la palabra del Señor, de esperar y aguardar la venida de Cristo. Y en primer lugar nos vamos a acercar a Tito en el capítulo 2. Yo quiero invitarte a que puedas leerlo conmigo. Tito en el capítulo 2, en los versículos 11 al 14, va a decir la palabra del Señor, escuche esto, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En primer lugar, la gracia de Dios se ha manifestado y es para salvación. Sigamos leyendo, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando uno mira esta palabra, va a decir el apóstol Pablo a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada de esa manifestación de Dios que, como comenzaba el sermón, las señales se están dando en medio de nosotros. Hace poco tiempo atrás recordábamos de manera particular en Pascua que Cristo pagó en nuestro lugar y Él tomó nuestro lugar para llevarnos a la patria celestial. Y yo en esto reconozco la obra salvadora de Cristo, no solo en mi vida, sino también en todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Leíamos en aquel momento que Jesús aparecerá por segunda vez, dice Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dios aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Sí, Señor, a nosotros que esperamos al Señor y anhelamos ese regreso del Señor. Ahora, el esperar al Señor no tiene que ser de la manera como en un momento estaban mirando los discípulos cómo Jesús ascendía. En Hechos capítulo 1 nosotros vamos a encontrar que Jesús les viene hablando acerca del reino de Dios y que ellos tienen que predicar el reino de Dios. Y así dice la palabra de Dios que les habló por 40 días acerca del reino de Dios. Pero en un momento, dice la palabra del Señor que Jesús comenzó a elevarse
Y a elevarse en un momento, ellos quedaron con la mirada puesta en el cielo. Y ahí aparecen los ángeles que le preguntan: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? La pregunta es: ¿por qué solo miran hacia arriba? Hay algo que tienen que hacer. Ustedes tienen que ir a Jerusalén, ahí tienen que orar, ahí van a ser investidos del poder de lo alto, ahí van a salir a predicar. No es solo la contemplación de esperar la venida de Dios, sino que también es la predicación del Evangelio. Es por eso que ustedes escuchaban ayer en el anuncio que hacemos en las redes, en Facebook en este caso, y leíamos en 2 de Timoteo, y acompáñeme ahí, 2 de Timoteo, también cartas pastorales en el capítulo 4, los primeros 2 versículos, dice: te encarezco, le decía Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. Pero tiene que predicar el Evangelio. Hay una urgencia, le está diciendo Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, le va a decir: tienes que predicar el Evangelio, como le escribía a los romanos cuando les decía: ¿cómo pues invocarán en aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es predicar la palabra de Dios, es predicar el mensaje del Señor. Es por eso que vamos a ver la urgencia del mensaje de salvación, lo que tenemos que hacer. Y para esto vamos a seguir en estas cartas pastorales y vamos a acercarnos a un texto que tiene que ver con la segunda carta a Timoteo en el primer capítulo. Y una vez más le pido que me acompañe con la escritura. Y desde el versículo 3 va a decir: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Dios no nos llama por nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada. Y cuando uno mira esto, va a decir al versículo 12, adelanto un versículo, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Uno, cuando termino ahí con este versículo, ahí ya uno está viendo que Pablo le está escribiendo a Timoteo, es su segunda carta, pero es su última carta. Él está escribiendo, Pablo sabe que está pronto a partir, Pablo está preso, Pablo, lo más seguro, él estaba preso en Roma. Y lo va a decir en el capítulo 4, ahí en los versículos 6, dice: porque yo ya estoy pronto a ser sacrificado y el tiempo de mi partida, dice él, está cercano, mi tiempo está cercano. Va a decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Él sabe que está en el final, pero he guardado la fe. Y sabe lo que le espera, por lo cual me espera mi depósito.
Espera todo lo que hice aquí en la tierra. Pablo sabe lo que le espera. Pero en este caso llama la atención, por lo menos a mí me llama la atención, que Pablo no le escribe a Timoteo para que venga a consolarlo. No le escribe, él sabe que está al final. No le escribe para que venga a sostenerlo, porque el tiempo de su partida está cercano. No le escribe. Le escribe una carta que le va a recordar, es un recordatorio a continuar con la misión y la plantación de iglesia que él había comenzado. Está ocupado en cómo debe ser presentado el evangelio. Tiene las prioridades ordenadas, Pablo. Pablo no dice, bueno, ya me estoy por morir, bueno, vengan, consuélenme. No está diciendo eso. De hecho, le va a decir, trae el pergamino, trae el capote. Hay que seguir planificando acerca de la misión de Dios. Y aquí encontramos a un hombre que está enfocado en la misión, y esto es lo que le va a dejar a su hijo en la fe, Timoteo. No tienes que desenfocarte de la misión de Dios. Y en esto que le va a escribir desde el capítulo 1 y desde el capítulo 2 hasta el versículo 13, Pablo lo va a desafiar a Timoteo para que él acepte su llamado. Él tiene un llamado. Él tiene que cumplir un propósito. Por eso él habla de su propio propósito, el cual desde antes de que naciésemos, Dios nos llamó con ese propósito. Y le está esto entendiendo Pablo y le está diciendo a Timoteo, tú tienes que hacer lo mismo. Y para eso te traigo a memoria la fe que hubo en tu abuela, la fe que hubo en tu madre y la fe que seguro está en ti. Le trae a memoria eso. Y no solo le trae eso, sino que le va a decir, Dios no te ha dado, Timoteo, un espíritu de cobardía, sino que es de poder, de amor, de dominio propio. Vamos a verlo hoy. Por lo tanto, no debes avergonzarte. Tremendo. Cuando le dice esto, no tienes que avergonzarte. Le va a decir, tienes que participar de la aflicción. Tienes que ser partícipe de la aflicción del evangelio, porque hemos leído hasta el versículo 12 cuando él dice, yo no me avergüenzo del evangelio, yo sé en quién he creído. Y detrás de esta condición, la vergüenza que está ahí va a resaltar a un personaje que tiene que ver con una familia, Onesíforo. Onesíforo es una persona que ha conocido a Cristo. Onesíforo es de Éfeso. Onesíforo ya ha sido alguien conocido para Pablo, le ayudó a Pablo cuando en Éfeso tuvo el problema con los plateros, tuvo el problema con Demetrio. Ahí le ayudó Onesíforo y ahí fue toda la familia también. Y cuando uno mira esos Hechos capítulo 19, si miramos en 2 de Timoteo, ahí en el capítulo 1, versículo 15 en adelante, le va a contrastar lo que siente Timoteo con este hombre. Justamente dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Timoteo estaba ahí en Éfeso. Pablo escribe esta carta a Timoteo y le dice, no te avergüences, pero lo contrasta con este otro hombre que no se avergonzó. Otros se habían avergonzado, como Figelo y Hermógenes, se habían avergonzado de él y lo habían dejado a Pablo. Lo habían dejado solo. Pero él dice, acá hay un varón que no se avergonzó de mí. Y que cuando estuvo en Roma, él me buscó hasta que me halló y me confortó. Llevó palabras de aliento. Eran tiempos donde se pagaba con la vida ser amigo de un cristiano. Pero él no se avergonzaba de esto. Era un tiempo difícil
Va a decir en el mismo capítulo 4, un colaborador suyo va a decir, Demas me ha desamparado, ha amado más el mundo. Se fue. Este hombre está a punto de morir. ¿Qué hacer cuando hay un tiempo tan secularizado como en ese momento o como en este momento? Cuando hay un desbande total en la fe, donde muchos pierden de vista esto que decía al principio, la esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro Salvador, lo pierden de vista en un tiempo de persecución. ¿Qué hacer? Porque es cuando encontramos también en las cartas pastorales que va a decir por medio del Espíritu Santo, dice, pero el Espíritu dice claramente, alabo el nombre de Dios, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, negarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Son los últimos tiempos. ¿Cómo hacer para que esa esperanza de que estamos esperando a Cristo, pero mientras tenemos que predicar el Evangelio, cómo hacer para que esa esperanza viva siga siendo firme, sin avergonzarme del Evangelio en un mundo secularizado? Pablo le va a dejar consejos. Y entre los consejos que le va a decir, lo que tenés que hacer es mantener vivo el don. Tenés que mantenerlo vivo. Porque va a decir el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La manera de aguardar la esperanza de la manifestación de Dios es mantener el fuego del don encendido. Te aconsejo que lo avives. Y lo tiene que hacer el mismo Timoteo. No puede hacer nada Pablo. Lo tiene que hacer el mismo Timoteo, lo tienes que avivar. Lo tienes que poner otra vez en funcionamiento, ese don que parece de alguna manera desestimado. Y la palabra desestimado es no tenerlo en estima, no considerarlo como algo valioso. Algo que Dios le había dado a este hombre. Dios le había dado algo a Timoteo, pero le tiene que decir, vos tenés que avivar, tenés que ponerlo al servicio de Dios. Y la palabra de Dios lo va a decir por medio del apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros, y nadie puede hacer nada por el otro. Nosotros tenemos que poner en práctica esos dones. El don que Dios te ha dado, lo tienes que poner en práctica. Dones, que encontramos listas de dones. Ejemplo en Romanos, dice que hay diferentes dones que nos ha sido dada, si el de profecía, si el de servicio, si el de enseñanza, si el de la exhortación, si el de repartir con liberalidad, si el de presidir, si el de la misericordia, si el de que fuere el don que hayamos recibido. Tenemos que ponerlo y darlo. En primer lugar, el don es dado a uno, porque uno se enriquece con el don, pero el don es siempre para llevarlo a los demás. Cada uno de nosotros debe ponerlo. Mire, en el primer siglo había algo importante. Pablo escribía las cartas y las cartas eran llevadas de un lado para el otro y se leían en público, y cada vez que llegaba una carta se juntaban todos ahí. Bueno, escribió el apóstol Pablo. Y claro, todos la escuchaban y entonces al final llegaban los saludos de quienes estaban con Pablo. Era muy normal esto, pero acompáñeme en Colosenses capítulo 4. Hay unos saludos finales ahí. Y les va a decir, ¿no? La carta es llevada por Tíquico. Todo lo que a mí me refiere lo hará saber Tíquico. Amado hermano, fiel ministro, consiervo, ¿no? Imagínense Pablo escribiendo, todos leyendo ahí, Demas, recibiendo los halagos del apóstol Pablo. Sigo, va Onésimo también, amado, fiel hermano,
que es uno de vosotros. Va Aristarco, mi compañero de prisiones. Os saluda Marcos, ¿no? Mire, os saluda Lucas. Tantos que están ahí, pero en un momento, ¿no? Imagínense todos ahí, entre estos hay alguien que se llama Arquipo. Está ahí sentado. Observen lo que dice el apóstol Pablo, verso 17. Mire, ya termina la carta. Verso 17 dice: decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Las salutaciones de mi propia mano. La gracia de Dios esté con vosotros. Tremendo. Imagínense, ¿no? Ya lo último que dice, viene saludando a otro. Y dice Pablo, y díganle a Arquipo que cumpla su ministerio. Dios los bendiga, chao. ¡Wow! ¿Qué es lo que queda? No, lo que queda es eso. ¿Qué pasaría si tenemos una reunión, no? Y ahí viene alguien y dice, y te digo a ti, cumplí tu ministerio. Dios los bendiga, nos vamos. Tremendo. Esto le pasó a Arquipo. Arquipo no estaba cumpliendo su ministerio, pero tampoco parece que lo estaba llevando adelante Timoteo. Y no era la primera vez. En primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, ya le escribió por lo menos una década antes, tal vez un poquito más, le va a decir Pablo a Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía otra vez, y ahora le va a decir, aviva el fuego del don. Parece que era algo que Timoteo de tanto en tanto tenía que poner en marcha. Pablo dirá, no es tiempo de descuidos mientras aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Es tiempo de predicar la palabra, de mantener encendido el don. Es tiempo de predicar la palabra. Ruego que esto vaya a tu vida, como lo siento hoy en mi pecho. Es tiempo de predicar la palabra. Cristo viene a buscar a su iglesia y los dones tienen que ser puestos en marcha, todos y cada uno de nosotros. Es ahí cuando encontramos lo que leíamos en 2 de Timoteo capítulo 4, te encarezco. Y le va a decir delante de Dios, fíjense a quién llama por testigo Pablo, te encarezco delante de Dios y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Fíjense a quién llama de testigo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No es tiempo para callar. Es por eso que le va a decir el espíritu que ha recibido. Y no ha recibido un espíritu de cobardía. No ha recibido ese espíritu, sino que ha recibido un espíritu de poder. Ha recibido un espíritu de amor. Ha recibido un espíritu de dominio propio y tiene que entenderlo. Para cumplir la misión, aguardando esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, debe reconocer el espíritu que ha recibido. Y en este caso, lo primero que le dice, no es un espíritu de cobardía. No es un espíritu de cobardía. Y yo quisiera que usted entienda lo que dice la Escritura, porque la Escritura, antes de cerrarse la revelación para nosotros, en el capítulo 21, el versículo 8, dice la palabra de Dios: pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ningún cobarde, ningún incrédulo. Por eso le tiene que decir esto Pablo a Timoteo: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Dios te ha dado un espíritu de poder. Gloria sea el nombre del Señor. Hay poder de Dios. El poder de Dios que nos lleva cuando la palabra de Dios nos lleva en la misión. Dios te ha dado un espíritu de poder. Y ese espíritu de poder yo lo encuentro y reencuentro lo que soy en Dios cuando estoy en oración. Cuando puedo orar. Cuando puedo doblar mis rodillas. Pablo le escribía a los Efesios y Pablo le escribía a los Colosenses acerca de esto.
Y cuando le escribe a los Efesios hay oraciones escritas. Y en el capítulo 1 va a decir, versículo 15, por esta causa, yo también habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo está orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria y de su herencia de los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Oh, si entendiésemos la fuerza y el poder de Dios que está en nosotros. Pero eso está en oración, por eso lo dijo Jesús, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y también lo va a decir a los colosenses, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Es el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos que está con nosotros. Pablo le tiene que decir esto: Dios no te ha dado espíritu de cobardía, Timoteo, te ha dado espíritu de poder. Y cuando el Espíritu de Dios habla por nosotros, el enemigo cierra su boca. Alabo el nombre del Señor. Pero también ha dado espíritu de amor. Es ese amor que cuando uno se siente amado por Dios y se siente perdonado por Dios, es ese amor que le corresponde a Dios, y amamos a Dios y amamos a las personas. Son las dos situaciones. Cuando amamos a Dios, amamos a las personas. Y no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a las personas. Cuando eso se da, el amor de Dios está en nosotros, pero en ese momento nosotros estamos en la misión de Dios. Romanos capítulo 5 va a decir exactamente eso. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Juan va a decir, el perfecto amor echa fuera el temor. Yo alabo el nombre del Señor, porque esto le decía Pablo a Timoteo, y no solo eso, sino que te ha dado un espíritu de dominio propio. Y ese dominio propio, que tanto, ¿no? Hoy en día, dice, bueno, ¿y qué es el dominio propio? Es que cuando está el Espíritu de Dios con poder en nosotros, se da esta condición del dominio propio. El dominio propio para negarse a uno mismo y tomar la cruz cada día y seguirlo al Señor. El dominio propio para dominar la lengua, que dice Santiago capítulo 3. El dominio propio para poner el cuerpo en servidumbre, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, golpeo mi cuerpo. Dominio propio. El dominio propio para que no haya enojos en nuestra vida totalmente innecesarios, como dice la palabra de Dios en Proverbios, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, dominio propio, es el que toma la ciudad. Dominio propio para administrar el dinero, dominio propio para administrar el tiempo. Necesitamos entender de que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. A veces hay cuestiones que nos dominan, y lo predicaba mi hermana Victoria a principio de año. Recordemos la palabra. El dominio propio requiere que la vida entera esté completamente bajo la dirección de Cristo, nuestro Señor. Señorío de Cristo. Timoteo, póngale su nombre, pero yo digo Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Predica la palabra y no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Vamos, Timoteo, no te avergüences. Es tiempo de que levantemos nuestra mirada, levantemos nuestra cabeza y prediquemos la palabra de Dios. Nada hay que avergonzarse. No te avergüences, le decía. En este caso, Pablo a Timoteo, mantén la esperanza firme mientras Cristo regresa y predica la palabra.
predica la palabra. Hay que predicar la palabra de Dios. No debes avergonzarte, porque a veces no tenemos en cuenta lo que dijo el mismo Jesús. En Lucas capítulo 9, Jesús dijo: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con todos los santos. Eso significa: seamos testimonio de Dios en esta tierra. Pero también lo dice Pablo a los romanos, va a decir: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que en él cree, al judío primeramente, pero también al griego. Alabo el nombre del Señor. No nos avergonzamos del evangelio. Por eso le decía Pablo a Timoteo también: procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No te avergüences de predicar a Cristo donde estás, en tu casa, en tu barrio, en la escuela, en las redes. No te avergüences de predicar a Cristo. ¿Hay que esforzarse? Sí, claro que hay que esforzarse. Por eso Pablo le decía: esfuérzate en la gracia. A Timoteo, que es en Cristo Jesús, esfuérzate en la gracia. Debemos esforzarnos. Debemos participar de la aflicción. Claro que hay aflicciones en este tiempo, en esta generación incrédula. Claro que la hay. Pero debemos participar de la aflicción. Y le va a decir, y con esto vamos a estar cerrando esta palabra, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo 4, 12. Va a decir la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, le va a decir, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es esta condición. Sé ejemplo de los creyentes, sé ejemplo. Y uno dice: bueno, ¿cómo? Si hoy en día no abundan ejemplos. ¿Cuánto se ha perdido de ser ejemplo? Es más, te dicen: no quiero ponerme como ejemplo. Te dicen: no, yo no quiero ser ejemplo de nadie. Y Pablo le va a decir a Timoteo: vos tenés que ser ejemplo. Y no solo a Timoteo, creo que el Señor nos dice a nosotros. Tenemos que ser ejemplo. ¿En qué? En palabra. Palabra de Dios en nuestra vida. En conducta. Nuestra conducta, nuestro testimonio. En amor, que también lo veíamos hoy. En espíritu. Esto es el poder de Dios. En fe y en pureza. Tiene que haber algo distinto. No puede ser todo igual. No, Señor. Donde hay un hijo y una hija de Dios, las cosas se transforman porque Dios está en ese lugar. No es por nosotros. ¿Implica un esfuerzo? Claro que sí. Claro que sí. ¿Implica un sacrificio? Implica un esfuerzo. El sacrificio lo ha hecho Cristo, pero debemos participar de la aflicción. Es lo que dice toda la segunda carta a Timoteo. 1:8, participa de las aflicciones por el evangelio. 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo. 2:9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. 2:10, de todo lo soporto por amor a los escogidos. 3:10, 11 y 12, persecuciones, padecimientos, como todos los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también, escuche, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. ¿De qué nos asombramos en el día de hoy? Y en el capítulo 4 también: sé sobrio en todo, participa de las aflicciones. Y para colmo le dice: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mire, cuando uno mira esto, tiene que imitarlo a Pablo. Imitarlo a Pablo continuaría predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, aguardando la venida del Señor, sufriendo la consecuencia, sí,
Y posiblemente encarcelamiento como Pablo, sí, y aún la muerte, sí, pero aún así, este hombre que estaba a punto de morir, no venía y le decía, bueno, vengan, consuélenme, díganme a mí. No, le dice a Timoteo, ponete a trabajar, cumplí tu ministerio, pon en funcionamiento el don, avivá el don que está en tu vida. No te ha dado Dios un espíritu de cobardía, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tienes que hacerlo. Redarguye, que Dios nos hable en este día. Que Dios nos hable en este día, porque como dije al principio del sermón, a veces parece que estamos como los discípulos, mirando hacia arriba, y viene la pregunta del ángel, ¿qué están mirando? Hay otra cosa que hay que hacer, y es trabajar para que muchos más conozcan a Cristo. Yo creo que todos tenemos un desafío en esto. Y claro que son contextos difíciles, contextos de muerte, sí, claro que lo son. Estábamos diciendo que no. Pero aún así hay algo que tiene que ser prioritario. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a orar en esta hora. Señor Dios, he predicado tu palabra y tu palabra es verdad. Señor, en el día de hoy nos animas a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, si hay alguno que en el día de hoy tú le has hablado a alguna persona, le has hablado, que su don lo ha minimizado, lo ha puesto en otro lugar, yo te ruego que en este día pueda escuchar tu palabra, Señor amado, y pueda avivar el fuego del don que has puesto en esa persona. Señor, haz que todos los que escuchen esta palabra puedan entender que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, porque a los cobardes y a los incrédulos les espera el lago de fuego eterno. Así lo dice tu palabra. Tú nos has dado un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio, y nos has puesto en este tiempo también para participar de las aflicciones, de predicar el evangelio. Pero a Dios sea la gloria, que cuando tú regreses me halles así, predicando tu palabra a tiempo y afuera de tiempo. Señor amado, que podamos abrir nuestra boca. Muchas veces nos dijeron, predica con el ejemplo, y yo digo amén a eso, pero también tenemos que predicar con nuestra voz, con nuestra palabra, hablarle al mundo de que tú los amas y de que entregaste la vida de su Hijo por cada uno de nosotros. Señor, alabamos tu nombre, necesitamos tu palabra siempre. Sea de bendición para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este día, la paz de Dios esté sobre tu vida. Y nos vamos oyendo esta canción, y recuerda que puedes hacer este estudio de esta palabra. Puedes hacerlo a partir del día de mañana, estará en nuestras redes. Dios te bendiga. Más a ti.